ganas de derramar una lágrima, ¿por qué no? Si estamos agradeciendo al Señor. Si da júbilo por lo que estamos diciendo, ¿por qué no alabar al Señor? Y eso es motivo de presentarlo siempre delante de la presencia del Señor. Y en eso voy a reflexionar algunos breves minutos. Pero me gustaría comentar que la acción de gracias no es necesariamente un día en particular. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos hoy día reunidos aquí juntos y damos la oportunidad de que podamos venir a todos participar dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros? No es un día especial, es un día que apartamos para que podamos tener esta dinámica, pero cada día que somos convocados por entrar por esa puerta a venir a la casa del Señor es un día para alabar al Señor, es un día para presentar acciones de gracias a Dios, porque las misericordias del Señor no fueron solamente esta semana, han sido todos los días de nuestra vida. Y muchas veces no nos dimos cuenta y el Señor nos guardó incluso antes de que nosotros viniésemos a arrepentimiento y fe. En Hebreos dice que el Señor manda a sus ángeles a guardar incluso a aquellos que van a heredar la salvación. Esa es promesa y providencia de Dios. Y se ha repetido muchas veces. ¿Qué somos nosotros distintos del otro? Solamente objetos, sujetos de la bondad misericordiosa de Dios. Y créanme, hermanos, que eso es levantar adoración a Dios. Cuando respondemos nosotros conforme a eso, levantamos adoración a Dios. Una de las cualidades principales de los creyentes es ser agradecido, es mostrar gratitud. De hecho, tanto es así que la palabra de Dios establece prácticamente en casi todos los salmos hay una porción que invita a que levantemos nuestras voces, bendigamos el nombre del Señor, reconozcamos sus obras, que le demos gracias, por solo nombrar dos. El Salmo 104 dice: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. O sea, cada vez que nosotros somos invitados a pasar por esa puerta, debemos de venir con un corazón agradecido. El Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Bendito es el nombre del Señor, cuántas maravillosas obras ha hecho a nuestro beneficio. Pero así como la gratitud es sinónimo de un corazón renovado, transformado, de un corazón que conoce a Jesús, que conoce su evangelio, que conoce su amor, que entiende que es pecador y que uno es pecador y que Él es el santo y que Él murió en la cruz por uno y que resucitó y luego ascendió y luego va a volver. También aquellos que son ingratos o mal agradecidos es señal de un corazón en tinieblas, un corazón de un incrédulo. La gratitud es señal de un creyente, la ingratitud es señal de un perdido. Solamente también para mencionar dos versículos o al menos dos porciones bíblicas. 2 Timoteo 3, versículos del 1 al 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esa palabra ingratos en el idioma original es malagradecidos o desagradecidos. En Romanos 1:21, y creo que esto puede explicarlo un poco más, ¿cuál es la reacción de parte de Dios frente a las personas incrédulas que no agradecen a Dios? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, dar gracias al Señor, reconocer su existencia, es reconocer su soberanía, reconocer su todo poder, reconocer que Él es el soberano del cielo, pero Él es el Dios lleno de amor y misericordia que viene a salvar a simples mortales y débiles mortales como tú y como yo. Por otro lado, ser ingrato es muchas veces sinónimo de un corazón que está en tinieblas. En el corazón del creyente debe de habitar permanentemente la gratitud. Vengamos a congregarnos o no, debemos de tener un corazón agradecido, porque eso es una evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, de que nos ha llevado a la fe, que nos ha mostrado a Cristo, que nos ha hecho arrepentirnos de nuestros pecados. Y vamos a ver algunos versículos de un pasaje que se encuentra en Efesios 4. Vamos a Efesios 4. Me equivoqué, es Efesios 5. Efesios 5, del versículo 18 al 20, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida del creyente. Así debe de vivir un creyente, así debe de compartir la iglesia. Un corazón cambiado por el Espíritu Santo es un corazón que va a buscar andar en la llenura del Espíritu, va a estar hablando maravillosas verdades de Dios y va a estar dando gracias a Dios siempre, siempre por medio de Jesucristo. Me gustaría que oráramos antes de entrar a explicar algunas cosas de estos versículos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna, tu misericordia es permanente en nuestra vida y queremos adorarte una vez más y queremos conocer más de lo que tú dices en tu palabra, de cómo debemos de responder en adoración todos los días frente a la exposición de quién eres tú. Queremos bendecirte en este tiempo y también que nuestros corazones puedan ser guiados por medio de tu palabra, que tu palabra también pueda hacer esa buena obra y transformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Esta breve enseñanza se llama llenos del Espíritu, llenos de gratitud. Llenos del Espíritu, llenos de gratitud. Lo primero que encontramos en el capítulo 5 es que el Señor está dirigiendo en esta porción de la epístola del apóstol Pablo dirigida a las iglesias que podrían haber estado en la región de Éfeso, pero también era una carta que se expandía de esas localidades. Le estaba enseñando cómo vivir como creyente, le estaba enseñando a cómo vivir esta nueva vida cristiana. Entendemos que esa cultura de la época estaba sumergida en costumbres greco-romanas, donde la religiosidad se vinculaba con lo inmoral y también que los ritos religiosos se vinculaban también con la embriaguez. Entonces, por lo mismo está diciendo, tú que eres creyente debes de vivir conforme aprendiste de Cristo, eso lo dice en Efesios 4. Después de entender todo lo que el Señor hizo, de que por amor en Cristo nos predestinó en Cristo para que podamos ser adoptados en Cristo como hijos amados de parte de Dios, llega a este capítulo y enseña en el el versículo 1 del capítulo 5, que debemos de ser imitadores de Dios. Deben de vivir conforme a la altura de lo que han creído. Deben de imitar a Dios. Versículo 2, deben de andar en amor. Versículo 3 indica que deben de cuidar su moralidad, su santidad, apartándose de toda perversidad sexual, que ni aún se nombre en la congregación como les conviene a santos. En el versículo 5 enumera diferentes pecados y el versículo 6 establece que los pecados señalados invocan la ira de Dios sobre ellos. Versículo 6 establece eso y el versículo 7 manda que los creyentes no participen en las obras de las tinieblas.
no participen en obras de pecado. Y el versículo 8 exhorta también no solamente a ser imitadores de Dios, andar en el amor, sino que ahora andar como hijos de luz. Versículo 15, nos saltamos un poco y empieza a mostrar que deben de andar como sabios porque los tiempos son malos. Y eso es mostrar que su corazón ha cambiado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir esto? ¿Cómo podemos experimentar esto? El problema surge porque ninguno de nosotros tiene el poder y la capacidad humana de vivir libres del pecado. Ninguno de nosotros podemos hacer morir nosotros mismos al pecado. Es Cristo y el poder del Espíritu Santo quien nos liberta del pecado. Es Cristo y es el Espíritu Santo que nos hace vivir en santidad. Es Cristo y es el Espíritu Santo el quien nos faculta para nosotros obedecer lo que nos está estableciendo acá. Y por eso llega el versículo 18 y le dice: no se embriaguen con vino. No vivan intoxicados, básicamente le está diciendo. No sean alguien que pierde su capacidad de razonar, que pierde lo sensitivo o incluso la capacidad motora por estar sumergidos en el vino. No se intoxiquen. Ahora, la embriaguez el Señor la establece siempre como algo condenable. No así la injerta o el consumir en sí, en algunas porciones bien limitadas, el vino. Pero el embriaguez, el ser borracho lo sentencia como un pecado y una condena. Ahora, ¿cuál es el punto? Que ser sumergido a los efectos del alcohol, ¿qué es lo que trae? Trae disolución, y la palabra en el original habla de libertinaje. Ustedes cuando vengan a la iglesia, cuando vengan a congregarse con los santos, deben de no venir bajo la influencia de cualquier otra cosa, sino que deben estar bajo la influencia, bajo el poder, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por eso dice, antes de esto, deben de ser llenos del Espíritu. Cuando nos acercamos a la casa del Señor, cuando nos acercamos a tener una relación, una comunión con Dios, debemos de hacerlo buscando ser llenos del Espíritu. Aquí no está hablando el apóstol de decir que los creyentes, esta es una referencia sobre la morada del Espíritu o del bautismo del Espíritu, porque eso ya pasó. Cuando creímos, fuimos sellados, fuimos bautizados y el Espíritu habita en nosotros. Entonces, por lo mismo está diciendo, vivan llenos del Espíritu. Vivir lleno del Espíritu significa vivir todo el tiempo bajo la guía del Espíritu, entregar todo el dominio de nuestra vida al Espíritu por la palabra de Dios. Es llevar una vida pura, apartándose del pecado, buscar una constante confesión de pecado delante del Señor, morir a nosotros mismos, rendir nuestra voluntad a Dios y buscar depender en todas las cosas de la voluntad de Dios. Y podemos decir algo más: vivir en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, es buscar vivir en la presencia consciente de Dios, en la presencia consciente de que el Señor Jesucristo está en mi vida. Él está dirigiendo mi vida, mi mente, mi corazón, y permitir que tanto mi mente y corazón sean dominados por la palabra de Dios en todo cuanto hacemos y pensamos. Haciendo esto, queridos hermanos, obedeciendo esto, nosotros vamos a poder tener esa hermosa comunión. ¿Y por qué rescaté este texto? Porque es maravilloso. Porque el versículo 19 habla de lo que hemos estado haciendo toda esta mañana. Ahora, sin adelantarme, es necesario entender que la persona que quiere responder a este mandato de ser lleno del Espíritu no lo puede hacer por sus propias fuerzas. Debe de depender exclusivamente de llenarse de la palabra de Dios. Debe de depender necesariamente de tener una vida diaria de oración. La vida de oración nunca está desasociada de la vida de tener constante momento de pasar tiempo en la palabra de Dios.
Esto lo ejemplificó nuestro Señor Jesucristo. Desde que fue bautizado, el Espíritu Santo vino, lo llenó y se fue ¿a dónde? Se fue al desierto. Se fue al desierto a ser tentado por Satanás. Y la primera tentación que recibió de parte de Satanás fue: si tienes hambre, bueno, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesucristo ya había estado terminando su ayuno de 40 días. Nosotros, cuando nos enfrentamos a pasar horas sin comer, ya estamos sufriendo. El Señor 40 días. Y en ese momento lo tienta en su debilidad en cuanto a algo común de los seres humanos, el hambre. ¿Pero qué responde el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí es la respuesta clara. Si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que pensar cómo está nuestra dieta. De acuerdo a cómo sea nuestra dieta, de nuestro corazón, de nuestra mente, es cómo va a lucir nuestra vida. Y la pregunta es: ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres obedecer ese mandato? Llénate de la palabra de Dios. ¿Quieres ser más como Cristo por la llenura del Espíritu Santo? Llénate de Cristo por medio de la palabra de Dios. ¿Quieres tener un amor más creciente por el Señor y apartarte más y más del pecado? Llénate de Dios por medio de su palabra. ¿Quieres tener un corazón cada día más ferviente en la gratitud? Llénate de la palabra de Dios. Llenarse de la palabra de Dios implica necesariamente estar expuesto a ciertos ambientes que nos lleven a considerar la palabra de Dios como central. Porque es la palabra de Dios que nos comparte a Dios, que nos transmite sabiduría, que nos guía en cuanto a su voluntad. Es la palabra de Dios que nos convence a nosotros de lo que es pecado y lo que no. Es el Espíritu Santo aplicando esa palabra. No podemos ser más sabios, no podemos ser más santos, no podemos ser más agradecidos, no podemos ser más amorosos, no podemos hacer nada más. No podemos avanzar en nuestra vida espiritual si no estamos expuestos a la palabra de Dios y pasamos tiempo en oración. Ahora, versículo 19, podemos ver que ahí se aprecia la vida llena del Espíritu. Versículo 19, una vida llena del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este versículo describe cómo nos relacionamos los unos con los otros, no solamente en el culto público, sino también en nuestros hogares. Fundamentalmente, cómo disfrutamos la vida espiritual en comunión con otros hermanos. Y esto es simplemente cuando el Espíritu está rebosando en nosotros. Esa es la idea de ser lleno. Entonces indica varias cosas que van a ocurrir. Vamos a hablar con la palabra del Señor, vamos a cantar, vamos a alabar y vamos a dar gracias. Y luego en el versículo 21 dice que se someten los unos a los otros. Y esto es producto de la llenura del Espíritu Santo. En este versículo vemos que cita que vamos a estar hablando entre nosotros con salmos. Y es claro, entendemos que son los salmos que están en la palabra del Señor. Son cánticos elevados a Dios, reconociendo su grandeza, su fidelidad y todos sus atributos, sus obras también. La iglesia primera lo tenía como costumbre, era su himnario, era la costumbre de la iglesia primitiva. Y normalmente lo cantaban todos juntos, y los salmos en sí son cánticos que son acompañados con instrumentos de cuerda. Los himnos se podrían entender que eran alabanzas dirigidas a Jesucristo por su obra, por su ministerio, por lo que Él es. Y cánticos espirituales es lo que hicimos hoy. Testimonios, expresiones personales de lo que Dios ha hecho con nosotros. Testimonios que exaltan la gracia de Dios en la vida particular y que se centran fundamentalmente en la salvación que hemos recibido. Y en la segunda mitad del versículo expresa cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso indica que de lo público pasamos a lo privado. Que el creyente pueda estar cantando y alabando al Señor constantemente
en su corazón depende si estamos siendo alimentados por la palabra del Señor y siendo sujetos de ser llenos del Espíritu Santo. Una muestra de que rebosamos del Espíritu Santo es que tenemos siempre alabanza de nuestros labios para el Señor. Una muestra y la evidencia de que estamos llenos del Espíritu es que en nuestra mente se ve el Señor presente y como preeminente en todas las cosas. Estamos en nuestra mente y corazón identificando sus misericordias, sus atributos y que son dignos de ser reconocidos y admirados. No se habla de una mera repetición involuntaria. Se me quedó pegada esta melodía, se me quedó pegada esta alabanza. No, una repetición intencional, entendiendo el significado de cada palabra que estamos entonando para levantar adoración al Señor, reconociendo que ha sido Él el misericordioso con nuestra vida. Y eso hacerlo constantemente en el corazón. Queremos ser personas que tengan alabanza siempre al Señor en el corazón, que podamos alabar siempre al Señor en nuestro corazón, que podamos incluso cantar, ejecutar algún instrumento de cuerda o de percusión o de lo que podamos hacer, lo que sepamos. Queremos hacer eso, bueno, debemos de ir constantemente a la palabra del Señor para que nuestros corazones rebosen del Espíritu Santo y podamos siempre, en cualquier circunstancia, alabar a Dios. Y quiero preguntar, hermano, ¿qué necesitas escuchar? ¿Qué necesita escuchar tu corazón hoy? ¿Qué necesitaba escuchar tu corazón hoy? ¿De qué debía de informar tu corazón hoy? ¿De qué se tenía que llenar tu corazón hoy? De la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del bendito Dios del cielo. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Naturalmente, si estamos sumergidos en ese contexto, si estamos sumergidos por la palabra, si estamos disfrutando de esta manera, naturalmente vamos a ser impactados por Dios y vamos a ver todo lo que somos, a darle gracias. Darle gracias. Y dar gracias es un sentir con un reconocimiento profundo de lo que hemos recibido. Dar gracias es un sentir que reconoce profundamente que alguien ha tenido bondad de uno. Los creyentes debiésemos ser las personas más agradecidas del mundo. Los cristianos debiésemos ser en todo lo más agradecidos que hay. Fundamentalmente es estar conscientes del gran amor de Dios y que para nosotros en Cristo ya no hay ira, sino que hay amor y más amor. Incluso en el momento de la disciplina hay amor. Cuando Dios nos quiere enderezar, cuando nos estamos desviando del camino de su palabra, no estamos aplicando bien su palabra y nos disciplina, hay amor. Dios murió por nosotros, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, murió, el Dios Hijo, murió por nosotros cuando nosotros éramos su enemigo. Para que el día de la salvación de nuestra alma ya no fuésemos enemigos, sino parte de la familia eterna que va a estar conservada ya en los cielos por los simples méritos y todo preciosos méritos de Cristo Jesús. Si eso no es motivo de dar gracias, no se me ocurre ningún otro motivo mayor. Por sobre toda cosa, por lo cual debemos de reconocer, es por el don inefable que desde el cielo descendió para darnos vida, una vida eterna y abundante por medio de su gracia, que es Cristo. Es Jesús, nuestro Señor, el motivo de todo reconocimiento de la bondad divina que ha venido a nuestra vida pecaminosa. Esto es por sobre cualquier riqueza en el mundo, por cualquier deseo, por sobre cualquier satisfacción carnal, por sobre cualquier logro, meta o éxito, incluso mayor que cualquier sueño imposible cumplido. El Señor en nuestra vida es el motivo y la fuente del por qué podemos nosotros hoy día mirar al cielo y dar gracias.
Jesús es la fuente de toda gratitud que debe de nacer del corazón del creyente. Y es natural que así sea. Si somos creyentes, es natural que así sea. Ahora, no se trata de que solo miramos al cielo con una sonrisa, dando gracias al Padre por el amor que tuvo y que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No solamente mirar al cielo y pensar, gracias Señor Jesucristo, porque ese martirio yo no lo podría haber soportado, usted lo sufrió por mí, gracias. Y que el Espíritu Santo nos está compartiendo esto y está dirigiendo nuestros pensamientos y podemos vivir cada día más con Él. No solamente eso, sino encarnarlo incluso cuando estamos al lado de unos vecinos desagradables. No solamente mirar al cielo y decir, te alabo Señor, pero con el vecino soy un amargado. En el trabajo somos personas pesimistas y en la sociedad somos tan desconformes y todo está mal. Debemos de ser las personas más agradecidas del planeta Tierra porque tenemos a Dios de nuestra parte y Dios es nuestra herencia. Y así Filipenses 4:6 dice que nuestra gentileza debe ser conocida por todos. Estudiando esa palabra, todos significa cualquier persona. El problema que surge es que tenemos cuerpos afectados por el pecado y las aflicciones del cuerpo se vuelven el tropiezo principal para sumergirnos en la gratitud que concede el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía y nos muestra y nos dice, agradece a tu Dios. Sé, hermano y hermana, que puedes estar cruzando un desierto de amargura o atravesando un mar de aflicción. Es probable que has comido pan de lágrimas día tras día y pareciera que hasta los huesos han sido carcomidos por el dolor que puedes estar pasando. Ante eso, yo tengo poco y nada que hacer, hermano. No tengo mucho que hacer. No tengo nada que hacer. Pero solo cuento con una sola razón, para que el corazón cobre ánimo y toda angustia se desvanezca. Y es que Dios es fiel. Dios es fiel. Él nunca abandona a los suyos. Y en medio de la tormenta puedo saber que Él está conmigo. En medio de tu pesar, Dios está contigo. El Señor Jesucristo, Él sufrió el abandono para que nosotros sepamos con certeza que nunca vamos a ser abandonados. Solo animarte a mirar esa cruz y saber que te has encontrado con el maravilloso Dios del cielo que ama y que ama de una manera perfecta, no como tú y como yo. Nosotros amamos imperfectamente, pero nuestro Dios, a pesar de cómo somos, nos ama perfectamente. Invitarte a que en tu corazón cultives esa gratitud por medio de la llenura del Espíritu Santo cada día y tu relación con la palabra del Señor cada día, y que puedas verte reflejado y puedas responder a la gracia recibida derramada por Cristo, como ese leproso de 10. De 10 leprosos que fueron sanados en la época de Jesús, y solo uno volvió con voz en cuello y daba gloria al Señor, y postrado delante de sus pies le daba gracias. Sé como ese que va a Jesús agradecido por su salvación, que nada tiene más urgencia, que nada es más importante, que nada merece ser tenido como algo importante de invertir tiempo, sino el ir a Jesucristo, agradecerle siempre por la salvación y por todas esas cosas añadidas que muy bien hacemos dándole gracias, pero esas cosas añadidas están seguras. Nosotros debemos de responder en amor y en gratitud, buscando primero que todo el reino de Dios y su justicia. Y sabemos que Él va a dirigir siempre nuestra vida. Sé como ese que va a Jesús agradecido y reconoce siempre su misericordia. Si nuestro Señor hizo muertos vivir, ¿qué es nuestra situación? ¿Qué es nuestro problema? ¿Qué tan difícil puede ser para Él
darnos la salida. Sé paciente y confía porque el Señor está con nosotros, y agradece al Dios del cielo porque eres contado como alguien que no va a recibir en el día del juicio, sino gracia y amor y una herencia eterna en los cielos. Te invito a ti, hermano y hermana, confía en el Dios Todopoderoso que gobierna en los cielos, la tierra y en todo lugar, y dale gracias. Si entiendes esto, hermano o hermana, pero tu corazón aún no se despega de aquello que ahoga el canto de gratitud, ora al Señor. Pídele con fuerza, incluso con sollozo. Pídele que te traiga ese gozo de tenerlo a Él por sobre todas las cosas. Arrepiéntete de abrazar la amargura, arrepiéntete de abrazar la frustración, arrepiéntete de que el enojo haya robado lo hermoso que es Cristo, e incluso la crítica, un corazón criticón, una mente criticona, por sobre aceptar que nuestro Dios es paciente para con todos. Nuestro Dios está al control de todo, y la dulzura de vivir para Él no puede ser opacada por cosas terrenales. Agradezcamos a Dios porque estamos aquí como santos, como justos, solamente por la gracia de Cristo. Y seguiré agradeciendo toda la vida, hasta cuando venga el último suspiro, que ese suspiro pueda decir: te alabo, oh Dios, te bendigo, Padre, porque yo estaba muerto y tú me diste vida, y una vida eterna, abundante, que puedo disfrutar hoy y sé que por la eternidad también. Oramos. Tú eres nuestra luz, Señor. Tú eres nuestra salvación. ¿De qué vamos a temer? Tú eres la fortaleza de nuestra vida. ¿Qué nos va a causar temor? Cuando hemos visto que los enemigos se vuelven contra nosotros y buscan nuestra vida, sabemos que tú estás. Ayúdanos a demandar solamente una cosa al cielo, y es estar en tu casa y buscarte a ti todos los días de nuestra vida para contemplarte. Llena nuestro corazón de lo grande que tú eres, y que nuestros corazones, en medio del dolor, en medio de la aflicción, incluso en medio de la prosperidad, no nos roben el placer y el deleite que tenemos exclusivamente en ti. Tú puedes hacer esa buena obra porque nosotros no tenemos la capacidad. Tú sí, Señor. Ayúdanos a vivir confiadamente en que el Dios que nos salvó también es nuestro gozo y deleite. En nombre de Cristo Jesús oramos.